Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean bienvenidos una vez más a la transmisión que se está llevando a cabo por medio de este distrito. Y hoy, hermano, tenemos este gozo, dicha de la transmisión de este tema tan hermoso que nos van a compartir el hermano ministro Samuel Aguilar Acevedo. Él ha sido pastor de las iglesias en Chiapas, como en Comitán y otros municipios de Chiapas. Así también el hermano Samuel Aguilar es médico cirujano, trabaja en el sector salud y también en la consulta particular. Y nos acompaña también su esposa, nuestra hermana, la licenciada Delia Escalante Velázquez, licenciada en enfermería y obstetricia. Ella trabaja también en el sector salud y ha sido también líder de diferentes departamentos en la iglesia. Y ellos nos van a compartir el tema, amados hermanos, titulado El poder del perdón. Hoy en el matrimonio, el poder del perdón, un tema muy hermoso, esperando que sea de gran bendición para todo el liderazgo de la iglesia. Y bueno, hermanos, vamos a abrir con una oración, vamos a ponernos en la mano de Dios para que demos paso a la exposición de nuestros hermanos. Y voy a darle lugar a mi esposa, a Gabriela Rivera, que nos va a dirigir en esta oración. Pasamos, hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Cariñoso Señor, que moras en las alturas de los cielos, alabado y exaltado es tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí a través de este medio, Señor, compartir con nuestros hermanos esta bonita tarde, Señor, y poder aprender más de ti en lo que es el matrimonio, Señor, para poder conducirnos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo como tú lo has trazado en tu palabra, Señor. En este momento, bendice a nuestros hermanos que van a compartir el tema del día de hoy, que tú le des esa sabiduría, Padre, y a nosotros como oyentes nos puedas dar ese corazón dispuesto y esa mente abierta para poder aprender cada día, Señor, para poder llevar nuestros matrimonios. Bendice a todos los hermanos que están aquí a través de la sala de Zoom, así como de Facebook y las otras plataformas, Señor. Bendícelos a todos y todo sea para bienestar y provecho de nuestra vida espiritual. Padre, todo poniéndolos en tus manos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amado hermano, damos paso a nuestro hermano Samuel y a su esposa, nuestra hermana Delia. Adelante, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a todos ustedes, amados A vos hermanos. paz, hermano, a vos paz. Adelante. Vamos a dar inicio, hermanos, y espero que al final nos perdonen también a nosotros. ¿Nos pueden poner la primera diapositiva? Muy bien, la siguiente. En esta diapositiva, hermanos, si ahí ustedes ven esta imagen, y hasta arriba nos dice las consecuencias del pecado, una historia desgarradora. Y pues en la preparación de este tema, pues bueno, vino a nuestra mente el pecado del rey David. Y voy a narrar a grandes rasgos cómo sucedió esto, hermanos. Una historia que de una acción trajo múltiples consecuencias. Dice la palabra, hermanos, en segunda de Samuel, en su capítulo 11, perdón, en donde inicia el capítulo en donde dice que los reyes deberían de estar en la guerra. Sin embargo, el rey David decide quedarse y manda al capitán de su ejército y al pueblo y a los demás soldados, y David se queda en casa, se queda en Jerusalén, dice la palabra, y una tarde
David, me imagino que se levantó tarde, había descansado la mañana y cuando se levanta al caer la tarde, dice la palabra que él se paseaba por la terraza y de lejos puede observar a una mujer. Dice la palabra que la mujer era muy hermosa pues bueno, manda a preguntar quién es aquella mujer. Entonces vienen y le dan la información que pues que es Betsabé, la esposa de Urías, hermanos. Urías también estaba en la guerra y entonces Betsabé pues había quedado sola. Y bueno, sigue narrando este capítulo que David manda por ella, manda a traer a Betsabé, la trae, pues era el rey, y, y no solamente la conoce, sino que pues pasa algo más. Esa noche pues hay un encuentro entre ellos, hay una intimidad, hermanos, y en ese acto pues Betsabé pues queda embarazada. Imagínense lo que está pasando. Entonces, pues Betsabé le da la información al rey David, manda a decir que ella está encinta, que ella ha quedado embarazada. Entonces, ya hay una consecuencia. Entonces, David, yo no me imagino, hermanos. Entonces él dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces arma un plan estratégico. Entonces dice, pues bueno, voy a mandar a traer a Urías, al esposo de Betsabé, pues para que venga. Pues bueno, pues lo que sigue diciendo los capítulos para que vaya a su casa y pueda estar con su esposa. Y entonces, bueno, pues decirle entonces que el embarazo o el bebé que ya está en el vientre de Betsabé, pues vamos a decir que es de Urías. ¿Qué historia, verdad, hermanos? Obviamente podemos señalar quién es el pecador, ¿verdad que sí? Es fácil. Señalar quién es el culpable, quién se equivoca es muy fácil. Pero cuando llega la sentencia divina, la primera sentencia divina es la muerte del hijo, porque nace el bebé. Y se narra la historia de que David lloró mucho, pero yo creo que la mamá de ese bebé lloró mucho más. Y aquí nos debemos hacer algunas preguntas. ¿Era culpable Betsabé? ¿Era, ella había cometido la falta grave? ¿Ella había hecho esto? Y entonces muchas veces, hermanos, nosotros tenemos en nuestra vida consecuencias del pecado y nos hacemos este tipo de preguntas, aunque no tal vez tan abiertas, pero sí hacemos hacia el interior nuestro. ¿Yo qué hice, verdad? Como para que esté pasando por estas circunstancias. ¿Yo qué hice como para que esté pasando en estos problemas? Lo maravilloso de esta historia, hermanos, es de que aunque pasan momentos muy, muy dolorosos, aunque pasan momentos muy crudos, este, Betsabé termina con un matrimonio con David y de este matrimonio, de esta relación, viene la siguiente generación de rey y es el rey más próspero que hay en la historia bíblica y es el rey que tuvo paz, es el rey que recibió circunstancias muy especiales y el más sabio que se encuentra en la literatura, por supuesto, exceptuando a Jesucristo. ¿Me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. En esta misma historia, hermanos, creo que no pierdan el hilo porque esta historia nos va a marcar muchas cosas. La historia nos revela que es Natán, el profeta, que tiene que ir y señalar el pecado, ¿verdad? Alguien va a señalar el pecado, pero cuando estamos cometiendo una falta, hermanos, cuando estamos cometiendo una falta, cuando nosotros estamos haciendo algo malo, resulta que la primera conducta que tenemos es, yo no he hecho nada. Y usted puede revisar la historia de Adán, ¿verdad? Cuando, ¿qué has hecho? No, no he hecho nada. Yo no fui, yo no estoy haciendo nada, yo no vi lo que no tenía que ver.
Yo no toqué lo que no tenía que tocar, yo no tomé lo que no tenía que tomar. Es decir, hay una negación en nosotros, hay una negación incluso con Dios, ¿verdad? Porque este, buscamos siempre eso de decir yo no lo he hecho, aunque tengamos pruebas o todo, lo negamos, ¿verdad? Siempre hay esa intención de justificar también nuestra falta. Y la segunda respuesta más común, cuando ya no se puede negar, la segunda respuesta es, lo hice porque él hizo esto, o ella hizo esto, o él me trata así, o ella me trata así. Este tipo de cuestiones nos hablan de el interior de nosotros, nos hablan de nuestras posturas, nos hablan de cómo nosotros como seres humanos manejamos esto, porque esto es innato al ser humano, ¿sí? Ustedes pueden ver un juicio, y en el juicio yo no fui, hasta que le muestran evidencia, entonces dice, lo hice porque era en defensa propia, ¿verdad? Entonces tratamos de justificar los hechos. Y bueno, de este punto, hermanos, Natán, por ejemplo, llega con David y no le puede decir que tú estás haciendo mal, sino que lo tiene que llevar a una historia donde le cuenta que había dos personajes, uno que tenía muchas ovejas y uno que tenía una sola, pero el que tenía muchas ovejas decide ir y robar la que no tenía, ¿verdad? Causa un impacto en David y él reconoce su falta. Y a partir de aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que empezar a ver, porque cuando hablamos de una relación de dos, un matrimonio, y hablamos de la familia, estamos hablando de que en la anterior alguien comete la falta y alguien sufre, y en esta alguien tiene que reconocer que ha cometido la falta también. Tiene que haber la conciencia de que se ha equivocado, ¿verdad? Y de ahí vamos a partir muchas cosas. No sé si nos pueden poner la siguiente imagen. Imagínense esta balanza. La Biblia está repleta, hermanos, de ejemplos. Jesús, por ejemplo, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, va a poner, dice, a todas las naciones las va a juzgar y va a poner a unos del lado derecho y a otros del lado izquierdo, ¿verdad? Ahorita volteó a ver a su esposa o a su esposo a ver de qué lado está. Pero no funciona así. Va a ser algo personal, algo suyo, nada más mío, nada más de ella, nada más de cada uno de nosotros. Y nuestros actos son los que van a determinar si somos tratados como ovejas o como cabritos, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos actos? Y los actos los tenemos que poner en una balanza. Y la balanza la podemos constatar nosotros en el libro de Gálatas capítulo 5. Y me encanta porque, hermanos, de un lado están las obras de la carne y del otro lado están las obras del Espíritu, ¿no? O sea, el fruto del Espíritu, pero son obras, hermanos. No son cosas no palpables, sino más bien son acciones que se reflejan en todo alrededor. Y cuando empezamos a ver las obras de la carne, cuando empezamos a abrir las obras de la carne, hermanos, usted puede encontrar la contraparte en el fruto, ¿no? Por ejemplo, de un lado vamos a encontrar adulterio, fornicación, y del otro lado vamos a encontrar amor. Es la contraparte, como en sentido contrario. De un lado usted va a encontrar ira, contiendas, pleitos, maldiciones, ¿verdad? Y del otro lado usted va a encontrar paz. Entonces, nosotros debemos hacer esta evaluación, pero el problema, hermanos, es que usamos esta balanza para ver a nuestro cónyuge, para ver cómo se comporta mi esposo o mi esposa, pues. Y yo quiero hacer esta evaluación hacia el exterior, cuando la evaluación debe ser hacia el interior. O sea, a título personal, ver qué es lo que está pasando conmigo. Pero cuando volteo a ver todo esto, hermanos, hay una pregunta que surge y que me gustaría que usted observara en la imagen o vaya al capítulo de Gálatas y me diga, ¿y dónde está el perdón?
Y es una buena pregunta, ¿verdad? Porque parece que el perdón no está relacionado. Parece que el perdón está fuera de. Y entonces cada uno de nosotros va a empezar a pensar, bueno, pero es que el perdón está relacionado al amor. Cuando mi esposo me hizo la pregunta, yo dije, ¿dónde está el perdón? En el amor. Contesté inmediatamente. Hermanos, es probable que nosotros tengamos un concepto de dónde está el perdón y que nosotros estemos buscando ese perdón y que lo querramos encontrar como una definición de algo, como algo palpable, ¿verdad? Pero cuando hablamos del perdón, hablamos de una situación que abarca todo el fruto. Y quiero presentarles la primera situación a la que nos debemos enfrentar. Con esto en mente, hermanos, esta balanza en mente, usted pregúntese dónde está el perdón y ahora sí vamos a ver la siguiente imagen. Resulta, hermanos, que cuando nosotros vemos el texto de la Biblia, en realidad solo tenemos dos opciones. Para hablar de perdón, en primer lugar, tenemos que hablar de falta de pecado, ¿verdad? De una acción equivocada, una acción lejana a la voluntad de Dios que va a tener un impacto negativo en mi vida. Así lo vamos a ver en este momento. Entonces, el perdón, hermanos, está ligado a una herida, a una lastimada en mí, que tiene esa herida y esa lastimada el origen en la falta o acción de alguien a quien yo amo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando alguien a quien no amamos está en acciones negativas con nosotros, entonces resulta que no es tan doloroso, resulta que no es tan doloroso, resulta que no es tan doloroso. ¿Por qué? Porque ya esperamos, ¿no? Alguien que de por sí no se ha mostrado con afecto con nosotros, bueno, siempre ha sido malo con nosotros, ya esperamos que nos haga cosas así. Pero cuando hay alguien que le damos la confianza, y ese alguien que le damos la confianza nos hace daño, la herida se hace grande, se hace profunda, se hace intensa, ¿verdad? Entonces, la persona con más confianza es su esposo, es su esposa. Es a quien le abrimos la puerta de todo lo que somos. Es quien nos conoce, hermanos, hermanas, es quien nos conoce todos nuestros defectos y conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestro cuerpo a total condición. Entonces, es más, desde la vista de Dios, hermanos, no es alguien diferente, es nosotros mismos. Entonces, habla de una situación de conocimiento tan amplio que es la persona que más nos puede herir, que más nos puede lastimar. Y aquí es donde entra este texto, hermanos, y este texto muestra una imagen al fondo, ¿verdad? En la parte de abajo de sus pantallas, ustedes ven una pareja abrazados, pero esa pareja va caminando, hermanos. Pero para poder ir así, cada uno toma la decisión de qué camino seguir. Y entonces nosotros ante el dolor, ante la herida, ante una lastimada, ante el efecto del pecado en mi vida, ante perder un hijo como Betsabé, hermanos, perder un hijo por la culpa de alguien que me violentó, que mató a mi esposo, que hizo cosas terribles en mi vida, yo sufro consecuencias, entonces solo tengo dos caminos que seguir. Aquí no hay más que dos caminos. El primer camino, hermanos, es amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, venganza, malicia, todo, ese es un camino.
No es un camino la amargura y otro la ira y otro la... No, es el mismo camino con diferentes intensidades, pero es el mismo camino. Y del otro lado, hermanos, contrario totalmente, está el otro camino que es el de la bondad, compasión y el perdón. Bondad, compasión y perdón. Y entonces usted puede ver que aquí encontramos algo del fruto, ¿verdad? El perdón, hermanos, viene de la bondad, viene de la bondad. Y la bondad, hermanos, y la compasión es algo que nosotros decidimos. Me encanta el pasaje de los frutos. Si lo pueden regresar, por favor, la anterior. Me encanta este pasaje, hermanos, porque nosotros decidimos a dónde poner más peso. Nosotros, mire, el texto dice así, procuren andar conforme al Espíritu. O sea que es totalmente una decisión nuestra. ¿Sí? Dios pone en nosotros su Espíritu, pero somos nosotros los que decidimos seguir esa voz del Espíritu, esa guianza del Espíritu, o el Espíritu nos dice agarra del lado derecho y nosotros somos los que tomamos la decisión de irnos del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, es completamente una responsabilidad nuestra. Es mía, es mi responsabilidad decidir a qué lado de la balanza yo voy a poner estas cosas. Si me la puede poner la siguiente otra vez. Y entonces, hermanos, el texto nos pone ante una herida, ante el efecto negativo del pecado de alguien más, pero que está ligado a mí y me lastima y me hiere. El consejo es así: abandona este camino, que es la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, la venganza, la malicia, y opta por este camino, pero eso es una decisión completamente, de ser bondadoso, de ser compasivo y de perdonar, ¿sí? Y el ejemplo que se nos pone es el ejemplo del maestro, ¿sí? Es el ejemplo del maestro. Y hermanos, ¿será tan fácil ahora dejar la amargura, la ira, el enojo? Y será porque es al decirlo, ¿verdad? Pero cuando ya estamos pasando esta situación y hemos tenido experiencias, hermanos, tristemente, matrimonios que pues no se han podido restaurar, rescatar y han terminado en un divorcio. Lo contrario de Betsabé, hermano, o sea, termina un final diferente, se hace esposa del rey y viene ahí después el hijo Salomón. Sin embargo, hermanos, no es fácil. Mi esposo comentaba cuando al final del pasaje que dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y en Efesios, hermanos, nos habla de la gracia, porque nada nos merecemos, nada, pero Jesús nos perdonó porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces Él entregó su vida por nosotros y tenemos que seguir, bueno, vivir y hacer efecto lo que Jesús hizo, hermanos, por nosotros. Ahora, hermanos, aquí es donde, como consejeros matrimoniales, durante muchos años, nombrados y sin nombramiento, no sé, Dios nos ha puesto en circunstancias así y nos han tomado así por muchos años ya. Quiero decirles que siempre surge aquí una pregunta. Entonces, ¿lo debo perdonar porque soy cristiano? Por ser cristiano simplemente doy el hecho de perdonar. Y, y el asunto no es eso. No, no funciona así, hermanos. No funciona así. El perdón nos hace cristianos. Y a veces nosotros vamos hacia, soy esto y tengo que actuar así, pero en realidad funciona lo que hago, determina quién soy.
Y entonces la parte final del texto dice, como Dios los perdonó a ustedes. Y usted puede encontrar la mayoría de los evangelios y muchas de las historias a Jesús, eh, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Entonces, me encanta ver a Jesús en la cruz, hermanos, eh, con sus últimos alientos y decir, Padre, perdónalos. Y uno dice, wow, ¿verdad? O sea, sí le hemos hecho muchas cosas en ese momento, sí estamos sobrepasando muchas cosas y él resulta que lo que está haciendo es buscando el perdón por nosotros y eso lo convierte en el Hijo de Dios. Pero usted voltea a ver a Esteban ya en el libro de los Hechos y cuando está siendo apedreado y en esa visión que él tiene, él termina diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, es decir, que no sean juzgados por esto, yo los perdono, pues, ¿no? Este tipo de acciones nos lleva a voltear a ver, hermanos, que eso es lo que determina quiénes somos en realidad. ¿Quieren poner la siguiente? Muy bien. Este texto, hermanos, es el primer texto con el que yo tuve la experiencia de ir a atender por primera vez un conflicto familiar, hermanos. Y me negué por una semana y 2 semanas. Yo no quería ir, porque pues yo solo estaba en la iglesia, estaba como copastor y hace ya casi 20 años, hermanos. Pero mi esposa estaba muy interesada porque era un asunto importante y me decía, vamos a ir y vamos a ir. Yo recuerdo que iba al trabajo porque viajaba 2 horas y yo decía, hermanos, que haya mucho trabajo. Y yo salía bien noche, hermanos, había trabajo y ya llegaba muy noche, no, ya es muy noche y ya, ¿verdad? Así me la llevé, se los digo sinceramente. Y llegó el día en que mi esposa temprano a las 7, con esa voz dulce y tierna, me amenazó y me dijo, hoy vamos, vengas a la hora que vengas. Entonces, hermanos, cuando alguien está así en tu vida, ¿verdad? Y te compromete a ese nivel, pues yo no me pude enfrentar a mi esposa, así que le pedí ayuda a Dios. Y le pregunté a Dios, ¿cómo yo, que no sé nada, voy a ir con alguien a decirle, tienes que corregir algunos aspectos de tu vida? Y este texto, hermanos, lo guardo y lo atesoro en mi corazón. Desde entonces, y lo sigo aplicando, lo sigo aplicando. Y el texto dice, si alguien es sorprendido en una falta, tú que eres espiritual, tú que tienes el Espíritu de Dios, pero que además has hecho florecer y has hecho crecer un fruto del Espíritu dentro de ti en tu vida, tú que vives en estas circunstancias, dice, restáuralo con espíritu de Mansedumbre. mansedumbre, hermanos, mansedumbre, pero viene algo precioso en esto que dice, considérate a ti mismo que tú puedes caer en este o en un peor error. Yo así lo veo, así veo el texto, hermanos. O sea, a veces nosotros cuando vamos a hablarle a alguien que está fallando, tomamos muchas veces el puesto de juez y lo hacemos con nuestra esposa o con nuestro esposo, va, de ser jueces, es que tú esto, tú aquello, pero si tú te consideras vulnerable, si volteas a ver tu alrededor y dices, tal vez yo no he pecado porque no ha habido las circunstancias, porque algo lo evitó o algo así, o sea, a veces nos convertimos jueces tan duros porque no consideramos que somos vulnerables a, al pecado. A veces consideramos que somos muy llenos de fortaleza, ¿verdad? Y el rey más sabio, hermanos, el hombre que gobernó esa tierra con tanta sabiduría y fue tan grande, Salomón, al final, hermanos, él comete pecado teniendo tantas cosas y tanto poder y tanta cercanía con Dios, también comete pecados muy fuertes a tal grado que se involucra con mujeres que tienen costumbres diferentes y termina yendo a adorar a dioses que no eran dioses, que eran los dioses de otros pueblos. Entonces, la vulnerabilidad es necesario que el que va a perdonar
entienda que la herida es una consecuencia, pero que esa herida podría estar del otro lado si nosotros cometimos la falta y que es posible que caigamos en esa falta. Si nos ponen la siguiente, por favor. Y bueno, hermanos, si esto nace del Espíritu, nosotros vemos que debemos tener en cuenta que solo tenemos dos opciones y también vemos que es una decisión nuestra. El perdón, hermanos, depende totalmente de nosotros, de la persona que es herida. No depende del agresor, hermanos. Normalmente queremos perdonar siempre y cuando me pidan perdón y siempre y cuando se comprometan a cambiar. O sea, así es como hemos nosotros dibujado el perdón, así como lo hemos dibujado. Pero eh, la historia de José, hermanos, es una historia muy particular. Cuando José nace, hermanos, desde su nacimiento, este, su padre le tenía una estima muy especial, pero eso generó la envidia, el rencor, el dolo de toda la familia, de todos sus hermanos, de todos los mayores. Entonces él de niño sufrió violencia, violencia infantil, hermanos. José no tenía un recuerdo de jugar con sus hermanos. José tiene recuerdos de cómo le pegaban, ¿no? Si hubieran jugado fútbol, yo creo que le hubieran hecho barridas con tal de quebrarlo, o si hubiera jugado básquetbol, le hubieran querido pegar codazos. O sea, el ambiente en el que él crece desde niño es un ambiente donde lo están golpeando constantemente, lo están hiriendo constantemente. Y dos, hay una violencia emocional, psicológica, hay una violencia de rechazo, él no encaja, nunca lo acuerpan, nunca lo hacen sentir parte de la familia, aunque él intentaba muchas veces estas cosas. Y llegan otras cosas, hermanos, llega el intento de asesinato, o sea, a él lo agarran y lo quieren matar. Es algo muy penado en la actualidad, o sea, es un intento de asesinato. No lo matan y hay otro delito grave, ¿verdad? La trata de personas, hermanos. A él lo venden como esclavo. Es trata de personas. Estamos hablando de cuestiones muy, muy duras, ¿verdad? E inventan que ha muerto. Pero José, hermanos, cuando sus hermanos no le han pedido perdón y ya ha tenido contacto con ellos, él ya en otra posición, él sufrió muchas consecuencias, pero ahora está como el segundo a cargo de toda la nación más poderosa de ese momento. Él cuando ya no se aguanta, el texto dice, hermanos, ya no soportaba más, ya no, y dice, sálganse todos y los deja ahí y les dice, yo soy su hermano, yo soy su hermano. Y el siguiente texto, hermanos, dice, vénganse aquí, yo quiero abrazarlos, dice. O sea, esto habla de una situación de que ellos no le piden perdón, hermanos. Ellos no cambiaron nada con él. Ellos siguieron siendo las mismas personas, pero el que sufrió todo el daño les dice, vénganse, vénganse, yo los quiero abrazar. Y les dice, es más, no quiero que les pese lo que ustedes hicieron, porque él toma un propósito muy importante, que es, hermanos, que lo que está pasando en su vida, Dios lo determinó y lo permitió porque era un objetivo de Dios. Y cuando aprendemos a ver así las cosas, nos damos cuenta que perdonar a los que están a nuestro alrededor, perdonar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, bueno, pues es una situación que depende totalmente de mí. O sea, yo fui agredido, ella puede no cambiar, él puede no pedir perdón, pero yo decido perdonar, porque entiendo que esto es parte del propósito de Dios. Y aquí el perdón, hermanos, me encanta porque el perdón tiene una característica sumamente especial. Y yo quiero pedirles que busquen un versículo en la Biblia, un versículo en la Biblia que está en Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15. Y
quien nos está apoyando, si puede poner la siguiente imagen. ¿Ya lo encontró? Le doy 20 segundos para que usted lo lea. Usted léalo. Yo no se lo quiero repetir, yo quiero que usted lo lea. Y bueno, hermanos, el tesoro es algo que todos buscamos, ¿verdad? Todos quisiéramos encontrar un tesoro. Y nosotros encontramos el perdón como un tesoro, porque todos queremos ser perdonados. Todos queremos ser perdonados. Pero hermanos, esta imagen, basados en los textos de Mateo 6, 14 y 15, dice que si alguien quiere ser perdonado, tiene que perdonar. Y Mateo 6, por ejemplo, hermanos, cuando los discípulos se acercan y dicen, enséñanos a orar, él abre algunos aspectos y dice, Padre nuestro, pero llega el momento en que dice, perdónanos, esa es parte de la oración que Jesús enseña, hermanos, perdónanos como, ¿verdad que sí? Como nosotros perdonamos. Y entonces viene la pregunta, si ven el signo de interrogación entre el esposo y la esposa que está ahí de este lado de la imagen, ese signo de interrogación es, ¿cómo perdonas? Usted, hermana, ¿cómo perdona? Usted, hermano, ¿cómo perdona? ¿Perdona y se sigue acordando? ¿Perdona y vive señalando el error de su cónyuge? ¿Cómo perdona? ¿Se imagina a Dios haciendo este ejercicio con nosotros? Diciendo, a ver, Samuel, tú perdonaste a Delia cuando, no sé, no te sirvió tu comida. Pero a la cena, tú le dijiste, a ver si no lo haces como en la comida, ¿no? O sea, sí lo perdonaste, pero se lo sigues recordando. Y entonces, y Dios habla ahora de un nivel más alto, ¿verdad? Porque me va a decir, bueno, tú, hiciste una mentira grave. Y entonces ahí ya me va a decir Dios, y tu mentira no se puede perdonar, no se puede perdonar, porque es una cuestión de que tú perdonaste, pero no olvidaste, sino que lo sigues recordando, lo sigues teniendo en cuenta, lo sigues reprochando y lo sigues usando ahora con un sentido de venganza, ¿verdad? Porque esa lanza que me atravesó ahora, yo lo agarro, lo saco y lo empiezo a usar hacia la parte contraria. Y del otro lado, hermanos, la imagen es un tesoro, es un cofre del tesoro. El tesoro está dentro, hermanos. El tesoro que está dentro es el perdón nuestro. Pero la llave para abrir ese tesoro, hermanos, la llave para abrir ese tesoro, para poder nosotros tener el perdón que necesitamos, pues la llave es ese mismo tesoro, solo que aplicado no conmigo, sino es un ejercicio que Dios demanda de mí para con mi familia, para con mi esposa, con mi esposo y para con todas las personas. Tener esto en mente, hermanos, nos dice algo muy sencillo. Nosotros cuando tomamos la decisión de dejar la amargura, la venganza, la ira, la contienda, el pleito, la malicia y agarrar hacia el otro lado, está en virtud de lo que se determina para mí y no para quien cometió la falta, sino yo herido, lastimado, con todo esto en mi corazón, digo, yo quiero un tesoro, pero ese tesoro ahora yo lo tengo al alcance. Si nadie nos ofendiera, hermanos, si nadie nos ofendiera a nosotros, ¿cómo podríamos abrir este tesoro del perdón para nosotros? ¿Están de acuerdo que no podríamos abrir? Porque la llave es que alguien me ofenda, que alguien cometa una falta y me haga daño, y entonces yo poder perdonar, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a determinar
lo que deseamos para nuestras vidas, para mí, para usted en lo particular, para determinar si es algo que yo quiero vivir, ¿verdad? Y bueno, llegando hasta aquí, hermanos, podemos nosotros hacer un recuento de asuntos. Para poder hablar de perdón, tenemos que hablar del pecado de alguien que afecta mi vida. Para hablar de perdón, tenemos que hablar de que me hicieron una herida, que estoy sufriendo, que estoy padeciendo. Para hablar de perdón, tenemos que hablar que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la oportunidad de decidir qué camino vamos a transitar. Pero agarres el de venganza o el del perdón, eso no quita el dolor de la herida, hermanos. ¿Sí? O sea, cuando usted sufre una cortada profunda, ¿verdad? Y va al hospital, usted decide ir al hospital, va al hospital y agarran y lo operan porque la herida es muy profunda, se cortó parte de los intestinos y bueno, lo van a abrir y todo. Cuando usted sale de la cirugía, cuando usted sale de la cirugía, no significa que ya no duele. No significa que usted puede regresar a casa y decir, ah, no pasó nada. No, no. Significa que hay un proceso doloroso, pero que decidí eh, poner mis acciones, mi vida, en virtud de que alguien intervenga en mi cuerpo. Lo mismo pasa ante el pecado y ante el dolor, hermanos. Ante una situación de una herida, podemos actuar con malicia, con señalamientos, con juicio, con venganza, y nos va a doler, eso no nos va a quitar el dolor de la herida, hermanos. Y podemos actuar con el perdón, con la bondad, con la misericordia, pero eso no nos va a quitar el dolor, ¿sí? O sea, el dolor va a estar. Y es importante que seamos conscientes de este dolor, porque lo único que cambia es el final de la historia. Si eres operado, duele, no sabes cómo pasaron las cosas, muchas cosas las vas a pasar dormido, pero después de un tiempo de dolor, hay recuperación, hay restauración, hay vida, ¿sí? O sea, pasar por el quirófano te da la oportunidad de vivir, pero aguantarse, salpicar sangre hacia alrededor, hacer notorio y gritar, no sé, muchas cosas, ¿verdad? O intentar vengarse, lo único que hace es que no voy al hospital, no busco la ayuda, no soy operado. Al final de eso, hermanos, el dolor de la herida no se quita, pero tarde que temprano esa herida termina generando muerte en la persona. Entonces, igual funciona en una herida emocional, en una herida que causa el daño del pecado. También, si no se trata, también nos lleva este, a la muerte, a una muerte porque nos separa de la vida, nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, así es como podemos ver el perdón. Pero llega la parte final y con esto quiero que terminemos. Quiero que terminemos, hermanos, porque hay una pregunta, ¿verdad? O sea, sí, hay un tesoro, hay esto y hay aquello, pero si yo perdono, entonces, ¿eso qué va a generar? Porque ya vimos lo que genera en mí, ¿verdad? La acción del pecado genera en mí. Mi acción de perdonar genera en mí. Pero ¿qué va a generar en el agresor? ¿Verdad? Le hayamos agredido y agresor, si lo queremos ver así, en quien cometió el pecado, ¿qué va a generar? Porque si el pecado que él comete o ella comete me lastima a mí, la cura que Dios me da, porque la pone en mis manos para sanar mis heridas, ¿qué genera en él o en ella? Esa es la pregunta. Y precisamente esta conclusión tiene la respuesta
y precisamente está en lo que es el libro de Lucas. Yo espero que no lo busquen porque es una historia muy conocida. Y si nos quieren poner la última diapositiva, muchas gracias. Esta diapositiva es ¿a dónde nos lleva el perdón? Jesús entra a la casa del fariseo, de Simón el fariseo, y hay una mujer pecadora, muy pecadora, y, y entonces Simón ve a Jesús y dice, bueno, si este fuera profeta, ¿verdad? Yo creo que entendería lo que es esta mujer y no se dejaría tocar por ella. Y entonces Jesús cuenta una parábola de dos deudores. Y yo me quiero imaginar a, a un adúltero, ¿sí? Y a una que no sirve la comida. Así, diferencias de pecados. El adúltero nosotros lo vamos a condenar como muy pecador y la que no sirve la comida, bueno, es un pecado muy de atención, ¿verdad? O cosas así. Lo podemos poner al revés, una adúltera, como este pasaje lo contempla, una mujer muy pecadora, y un hombre que dice mentiras, ¿verdad? Que gana, no sé, 2,000 pesos, pero dice que gana 1,500, y 500 los usa para sus cosas personales, pero que su familia no se entera. Y nosotros hacemos una diferencia entre un pecado y otro, ¿verdad? Pero Jesús dice, los dos me deben a mí. El adúltero o la adúltera que está casado con un mentiroso o con alguien que hace pequeñas cosas malas, los dos me deben a mí porque los dos cometen pecados. Y entonces presenta la historia y Jesús le pregunta al maestro, ¿verdad? Al maestro de la ley, al fariseo, le dice, Simón, ¿quién crees que ame más? ¿El que debía mucho o el que debía poco? Y la respuesta es muy sencilla porque es hasta lógica. A quien más se le perdona, ama más. Esa es la respuesta. Y entonces, si usted analiza esto, cuando nosotros perdonamos, como fuimos perdonados y como deseamos ser perdonados, que no hay memoria, que no hay reproches, que hay aprendizajes, sí, que sí hay aprendizajes. Cuando nosotros perdonamos así, lo único que puede generar, hermanos, en la otra persona es que aprenda a amar. Eso es lo que genera el perdón. El perdón de usted va a generar que la otra persona lo ame más, lo ame más. Y a veces nosotros queremos ver los efectos inmediatos, pero acuérdense que les dije, la cirugía es hoy. Eh, la cicatrización nos puede llevar 3, 6 meses, un año, depende de qué tipo de cirugía, depende de qué tan grave fue la herida, nos puede llevar, el tiempo de recuperación es más largo, pero en este proceso, en esta sanidad, llega una vida de perdón ligado al amor, el amor que crece, ¿verdad? El amor que crece. Y cuando nosotros tomamos en cuenta esto, entonces nos tenemos que voltear a ver y muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar de Jesús y decirle a nuestro cónyuge, perdóname, ¿verdad? Pero, o te perdono más bien, pero cuando estamos en la posición de la mujer, ¿cómo deseamos escuchar, te perdono? O vete a casa, vete en paz, estás en casa y todas tus faltas están perdonadas solo porque crees que es posible, solo porque la bondad está en el que perdona. Entonces, invitarlos a que ustedes puedan perdonar las ofensas, pero este perdón tiene que estar ligado al espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Me encanta este pasaje, hermanos. ¿Quién ama más? Cuando hacen la pregunta, ¿quién ama más? Y dice, pues, y cuenta la historia, ¿no? Jesús cuenta la historia y dice, no, pues maestro, al quien mucho se le ha perdonado, ama más. Bien lo has dicho, bien lo has dicho. Nos hemos equivocado, no somos perfectos, hermanos, esto lo sabemos. Lo sabemos, Dios creó un mundo perfecto, pero cuando entra el pecado,
empiezan ahora las imperfecciones y desde ahí venimos arrastrando hasta el día de hoy. Pero si nosotros, hermanos, me encanta el pasaje que estudiamos en la escuela sabática, teme a Dios y guarda sus mandamientos, el final del discurso. Si nosotros vivimos una vida, bueno, de todos los días en las circunstancias en donde nosotros nos desarrollamos, sea en casa o en la calle, en la empresa, en la oficina. A mí me toca trabajar en un hospital, o sea, en donde estemos, hermanos, nosotros, acuérdense que nosotros tenemos que ser la diferencia, porque nosotros somos la luz. Sin embargo, también llega el enemigo y somos atacados, y llega el pecado, ¿sí? Entonces, pero nosotros, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas y hasta ahorita no somos perfectos y todos los días tenemos que ir perfeccionándonos cada vez más. Les decía, hermanos, hemos tenido la experiencia de trabajar con matrimonios. Algunos han sido restaurados y los vemos luchando todos los días, pues otros han tenido que terminar en divorcio. Y pues bueno, yo no sé ustedes si son pues líderes o trabajan, pero donde estemos, hermanos, nosotros tenemos que, pues bueno, echarle ganas todos los días y tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, hermanos. Nos analizábamos con mi esposo, bueno, pues, ¿qué me has perdonado? ¿Qué pecados? Y nos hacíamos una evaluación y decíamos, gracias a Dios que hasta ahorita, pues, hemos tenido detalles porque han habido detalles. Pero dice mi esposo, han sido solo berrinches, no ha pasado otras cosas. Bendito Dios hasta el momento. Y Dios nos pueda seguir guardando nuestras vidas, guardando nuestro matrimonio. Y yo espero, hermanos, que quienes nos estén escuchando también, pues bueno, seamos esos matrimonios que Dios quiere que seamos, hermanos, que Dios habite en nuestras vidas y en nuestros hogares en todo momento, hermanos. Y pues bueno, ha sido esta plática y pues bueno, que nos fundamentemos en Dios todos los días. Y bueno, hermanos, para cerrar este tiempo, antes de orar, y no sé si después vienen algunas preguntas, quiero recordarles el texto de la carta de Juan, hermanos. Estas cosas, estos consejos se los damos para que no tengan que perdonar y ser perdonados, ¿verdad? Pero si alguno ya, bueno, entonces son las herramientas. Lo mejor, hermanos, es prevenirlo. Pero ¿cómo prevenir el pecado? Pues nosotros nos debemos basar qué parte de mi carácter y de mi vida voy a alimentar. ¿Voy a alimentar a la carne o voy a alimentar al espíritu? Y es una decisión libre y soberana de cada uno, y es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Entonces, la intención de este tema sí es que perdonemos, o sea, lo que ya pasó, ¿verdad? Pero también es que tengamos en mente que lo mejor que puede pasar es que tengamos una vida digna para con Dios y digna para con nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos. Para mí eso sería lo fundamental, prevenir las consecuencias del pecado. Muy bien, gracias hermano Samuel y mi hermana Delia. Gracias por este hermoso tema que nos acaban de exponer acerca del perdón, del cuidado, de guardar nuestra vida en Cristo Jesús y también de reconocer que necesitamos cada día de Cristo para ejercer el perdón. Gracias, hermano Samuelito, gracias, hermana Delia. Dios me lo siga bendiciendo enormemente en todo, en todo, en todo, en su vida espiritual, su vida secular. Y bueno, amados hermanos, si hay alguna pregunta para nuestros hermanos, tenemos un minutito para podérselo hacer. Pregunta o algún agradecimiento, algo que usted quiera decirle, hermano. Y no hay, bueno, quiero decirle que en Facebook hay 22, 23 que están conectados, estuvieron conectados en este momento, viendo el tema, escuchando el tema y lo que estamos aquí. Muy bien, hermano, muchas gracias, hermano Samuel, hermana Delia.
por todo, por este bello tema. Fuimos edificados enormemente en Cristo Jesús con esta exposición. Y bueno, vamos a finalizar, hermano, vamos a orar, darle gracias a Dios y quiero pedirle a mi hermano Elmar García que nos despida en oración. Hermano Elmar, ¿nos oye? Creo que no nos escucha el hermano Elmar. Si no, bueno, hermano Samuel, ¿nos puede despedir en oración? Y bueno, hay unos hermanos que están pidiendo oración por sus familiares ahí que están enfermos. Ramón Jiménez y su hija Aarón, su hijo Aarón. Entonces, para que ahí lo llevemos en oración, para que Dios obre en su misericordia. Bueno, ya estamos con el hermano Elman. Muchas gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta noche que nos ha permitido recibir esta hermosa enseñanza. Amado Dios y buen Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias porque de diferentes maneras nos enseñas, nos instruyes. Y hoy, así, Señor, ha sido de tu agrado ocupar a tu siervo, nuestro hermano ministro Samuel y su esposa, nuestra hermana Adelia. Gracias, Padre, porque a través de estos consejos, Señor, podemos ver, Padre, tu gracia y tu misericordia. Y estamos seguros, Señor, como hoy lo escuchamos, somos seres imperfectos que cada día, Señor, Padre, buscamos la perfección y dice tu palabra que esto será hasta la aparición de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, porque pusiste la palabra, la enseñanza en nuestro hermano ministro Samuel y rogamos, Señor, tus grandes bendiciones y favores, Señor, en su vida, su ministerio, su trabajo secular, Señor, que seas con él. Bendice también a su amada esposa. Y muchas gracias, Padre, porque también de esta manera podemos estar, Señor, en una vida íntima contigo. Y lo creemos, Señor, que nos conviene, Señor, llevar una vida así tan cerca contigo, Señor. También, Padre, en esta noche oramos y pedimos tus grandes bendiciones y favores por la vida de nuestro hermano Ramón, Señor. Tú mejor lo sabes y conoces, Padre, también la situación de él. Y nos unimos en esta noche en oración, sabiendo, Padre, que tenemos la seguridad de que nos estás escuchando. Así que en tus manos, Señor, lo encomendamos y bendice a todos los que también en esta noche tuvimos la bendición, Señor, por este medio, escuchar, Señor, esta orientación, Padre. Así que gracias te damos en el nombre amoroso de nuestro buen Padre Celestial. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vos, hermanos. Paz, hermanos. Bien. Muchas gracias por la invitación. Paz a vos. Saludos a todos.